Hola a todos, bienvenidos al módulo 1 de Fisiología Respiratoria del ramo integrado ciclo básico. En este contenido vamos a hablar respecto a la introducción de lo que es la fisiología del sistema respiratorio. Para empezar a hablar respecto al sistema respiratorio, tenemos que recordar primero cuáles son las funciones generales de este sistema, donde podemos encontrar el intercambio de gases entre la sangre y el medio externo, la mantención de la presión de los gases alveolares, de la presión alveolar de oxígeno y CO2. Recuerden que cuando se agregan las abreviaciones con A mayúscula estamos hablando de presiones alveolares, y cuando estamos ante la presencia de una A minúscula es la presión de los gases arteriales, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que el sistema respiratorio va a tener funciones en la regulación de la presión alveolar de CO2 y oxígeno y la regulación de las presiones arteriales de CO2 y oxígeno. De manera consecutiva, respecto a la regulación de las presiones arteriales de CO2, vamos a tener también entonces que el sistema respiratorio va a tener participación en la regulación del pH, ya que las concentraciones de CO2 a niveles arteriales tienen de directa relación con lo que es el pH en sangre arterial. Y por ende también participa en los procesos de acondicionamiento, regulación de la temperatura y purificación, entre otras funciones, del aire inspirado. Ya vamos a hablar más adelante, que se asocia directamente a tareas de la zona de conducción. Las funciones entonces de este sistema respiratorio habías mencionado que era el intercambio de gases, también en regulaciones respecto al pH, directamente relacionado a las concentraciones de CO2 en sangre arterial, que tienen relación directa con el balance de ácido-base, entonces. Y vamos a encontrar también que dependiendo de la zona del sistema respiratorio va a tener tareas respecto a la conducción de gases, respecto al intercambio de gases, que se puede ver en las zonas de intercambio o en la relación alveolo-capilar o la barrera alveolo-capilar, ¿ya? Y el transporte de gases a través de la sangre, unidos principalmente al transportador eh, por primicia, que es la hemoglobina. Para dar a entender cómo las tareas del sistema respiratorio y cómo éste la regula, tenemos que recordar que el sistema respiratorio tiene dos procesos de regulación, ya sea un método voluntario o involuntario, teniendo en cuenta que la respiración es un proceso rítmico, secuenciado principalmente por neuronas motoras que se encuentran en la médula espinal, en los centros de regulación cardiorrespiratoria, mientras esta respiración es involuntaria, o mediante la regulación a nivel central, si es que el sistema respiratorio requiere de ciertas compensaciones a medida que se hace más consciente de la respiración. Entonces vamos a tener una regulación voluntaria cuando, por ejemplo, yo quiero aumentar mi frecuencia respiratoria de forma consciente. Yo en este momento puedo aumentar mi frecuencia respiratoria o a todo lo contrario, disminuir mi frecuencia respiratoria, y eso es de un centro a nivel de la corteza cerebral, que es diferente a la regulación involuntaria, que es la respiración, perdón, involuntaria, que es la respiración espontánea, que es regulado a nivel medular, ¿ya? Y como habíamos mencionado, es una regulación que está en los centros del tronco encefálico, en los centros cardiorrespiratorios. Esta regulación involuntaria va a tener dos mecanismos de regulación mediante un control químico que puede ser por las concentraciones de CO2 que se encuentran a nivel central, de oxígeno o de hidrogeniones, o por otro lado un control no químico que tiene que ver con las señales provenientes de otras zonas del organismo o otros estímulos, por ejemplo el receptor J o cambios de temperatura que también pueden modificar la respiración de forma involuntaria sin una regulación central. Cuando hablamos de regulación química, vamos a encontrar cambios, por ejemplo, en la concentración de oxígeno y CO2 que habíamos mencionado anteriormente, que pueden ser cambios que van a modificar la respiración involuntaria o no voluntaria. Cuando hablamos de cambio de las concentraciones de oxígeno, vamos a encontrar que se encuentran quimiorreceptores periféricos arteriales en el seno carotídeo y en el callado aórtico, que, como dice su tipo de receptor, quimiorreceptores, perciben cambios de concentración química de oxígeno. ¿Ya? Es decir, que ante cambios de la concentración de oxígeno cercano, donde la normalidad es 60 hasta 100 milímetros de mercurio, cuando alguno de los parámetros sale fuera de esta norma, estos quimiorreceptores perciben estos cambios de concentración y mandan señales a nivel centrales para aumentar o disminuir los procesos respiratorios, es decir, hiperventilar o hipoventilar. Por otro lado, cuando hay cambios de concentración en el CO2, los elementos sensados o
encargados de sensar son quimiorreceptores de CO2 y de hidrogeniones. Recuerden que el CO2 está directamente relacionado con la concentración de protones de hidrógeno, dado por la composición del bicarbonato, ¿cierto? Del ácido carbónico, y estos niveles de CO2 son sensados a nivel central. Entonces, primera diferencia, en la regulación química vamos a encontrar quimiorreceptores periféricos que se encuentran en el seno carotídeo, el callo de la aorta, que sensan cambios de concentración de oxígeno, y por otro lado, sensores o quimiorreceptores que se van a encontrar a nivel central, ya se encuentran cerca del cuarto ventrículo o en zonas donde se encuentra disuelto el líquido cefalorraquídeo, donde van a sensar cambios en el pH, ya sea por la concentración de CO2 o la concentración de hidrogeniones. Esto, como vemos acá en la siguiente imagen, tiene ciertas repercusiones. Por ejemplo, cuando hay cambios en la presión arterial menor a 60 milímetros de mercurio, habíamos dicho, los receptores periféricos o quimiorreceptores van a tener como respuesta a nivel central, una respuesta aferente, el aumento de la ventilación porque el paciente está hipoventilando, es decir, tiene una disminución del ingreso de oxígeno a nivel arterial, y eso hace que el paciente, aumentando la ventilación, podría aumentar el ingreso de oxígeno. Ahora, por otro lado, si el paciente está reteniendo CO2, es decir, que no está ventilando de forma adecuada, el sujeto va a retener CO2. Esto conlleva de que al aumentar el CO2, aumenta la concentración de hidrogeniones de forma arterial, de la misma forma que aumenta el CO2. Eso hace que el pH sea más ácido, es decir, disminuya. Es indirectamente proporcional. A mayor hidrogeniones, más bajo es el pH, más ácido. Eso trae consigo también aumento del líquido cefalorraquídeo en las concentraciones de CO2, y eso hace que estos quimiorreceptores centrales entonces también generen una respuesta en aumento de la ventilación. ¿Qué trae consigo eso? Un feedback negativo, autorregulado, al decir que al aumentar la ventilación, este feedback sería como respuesta disminuir, por ejemplo, la concentración de CO2, o por este lado, aumentar la concentración de oxígeno. Por otro lado, los cambios en el pH también tienen cambios, además de estímulo a nivel central, como les mencioné en la diapositiva anterior, va a tener cierto estímulo a nivel de los quimiorreceptores periféricos. Ahora, que es importante que podamos reconocer que los cambios en las concentraciones de CO2 y cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo, cuando hablamos específicamente del líquido cefalorraquídeo, los receptores que son predominantemente encargados de sensar estos cambios van a ser los quimiorreceptores centrales. Ahora habíamos mencionado también que hay una regulación no química de la respiración no voluntaria o involuntaria, y solamente para que logremos reconocer ciertos elementos, por ejemplo, hay receptores o propioceptores bronquiales que son conocidos como las fibras pulmonares, que son sensibles a cambios de broncoespasmo, principalmente en pacientes que tienen inflamación de las vías respiratorias, pacientes asmáticos o que generan un aumento del tono de la músculo liso bronquial. Esto va a ser sensado principalmente por estas fibras pulmonares. Receptores J, insensible a edema intersticial, es decir, cuando hay presencia de líquido, ¿ya? O extravasación de contenido del líquido intersticial hacia la zona pulmonar, y eso da, entre comillas, estímulo de receptores J. Receptores de estiramiento pulmonar, entonces también cuando los pulmones se hiperinsuflan, es decir, que aumentan su capacidad pulmonar total, también van a sensar estos receptores de estiramiento y van a enviar respuesta a los centros cardiorrespiratorios que se encuentran en el tronco encefálico, dando como resultado la hipoventilación, y otro estímulo también que puede alterar el ciclo de respiración no voluntaria, por ejemplo, puede ser la temperatura corporal o la fiebre. Ahora, este sistema respiratorio anatómicamente, o clasificándolo anatómicamente, va a estar dividida por dos zonas. Una zona conductiva, ya que son las vías aéreas principalmente superiores e inferiores, donde vamos a encontrar principalmente hasta la generación 16. Esto va a estar compuesto por la tráquea, bronquio, bronquiolos y terminales bronquiales no respiratorios, es decir, donde no ocurre intercambio gaseoso, sino netamente conducción de contenido o volumen de gases. Y la zona transicional y de intercambio es que es la superficie netamente alveolar, ¿ya? Y que está compuesta por esta unidad funcional, donde encontramos esta unidad funcional que va a estar dada por los bronquiolos respiratorios, los ductos alveolares y los alvéolos, y que se encuentra cercana hasta la generación o la zona 23.
La zona conductiva, que es la primera zona entonces que habíamos dicho, corresponde entonces a esta vía aérea superior e inferior, donde no se encuentran los alveolos ni las zonas de intercambio, y corresponde a un concepto que determinaremos como espacio muerto anatómico, que corresponde a 150 ml de volumen. ¿Para qué son estos 150 ml de volumen? El espacio muerto anatómico es la cantidad de volumen que se encuentra constantemente dentro de esta zona para mantener en apertura esta vía aérea ya de zona conductiva. Si estuviese al vacío no tendríamos ninguna cantidad de volumen y esta zona podría incluso colapsar. Entonces es necesario que constantemente esta zona conductiva tenga cantidad de volumen, y esto es lo que vamos a conocer nosotros como espacio muerto anatómico, y habíamos dicho que corresponde a 150 ml. Esta zona conductiva, además como dice su nombre, conducir o llevar consigo cierta cantidad de volumen para llevarla a la zona de intercambio, también tiene otras funciones que se le atribuyen al sistema respiratorio, que son el condicionamiento del aire para la zona de intercambio y la purificación del aire inspirado antes de que llegue a la superficie de intercambio. Es decir, optimizar el aire y que llegue en las mejores condiciones a la zona de intercambio. Esta va a estar atribuida por la estructura o la composición morfológica que tiene esta vía o la zona de conducción, dada principalmente por la tráquea, primero, donde vamos a encontrar los anillos porque evitan el colapso de la vía aérea, y va a estar compuesta por un epitelio columnar pseudo-estratificado, donde vamos a encontrar tres tipos de células características. Una, las células ciliadas, luego las células calciformes y las células basales. Las células ciliadas y calciformes son estructuras o células que tienen un rol súper importante en lo que es la optimización y la purificación del aire inspirado. Las células ciliadas, como bien dice su nombre, son células que contienen gran cantidad de vellosidad, cilios, y que tienen como función el generar el barrido mucociliar. ¿Ya? Entonces, estas células ciliadas, gracias a estos cilios, van a ser capaces de limpiar de desechos o elementos no permisivos dentro de la vía aérea y eliminarlos a través de la tos o de la misma exhalación durante el proceso de respiración. Por otro lado, las células calciformes son células que tienen componentes glandulares que secretan mucina, un antecesor de lo que es la mucosa dentro de la vía aérea. ¿Ya? Gracias a la mucosa generada por la mucina y en contacto con el agua que se encuentra en la humedad del aire, vamos a encontrar de que esta mucosa es capaz de hidratar y facilitar el barrido ciliar que genera las células ciliadas, y esto optimiza en parte que el aire se encuentre humidificado gracias a la mucosa que se encuentra, y al mismo tiempo higienizado o limpiado gracias a la misma mucosa que es barrido por las células ciliadas. Las células basales, como bien dice su nombre, tienen un papel más allá, dado a las atribuciones estructurales, es decir, mantienen la estructura y la estabilidad morfológica de la vía aérea, entre otras funciones que no son relevantes mencionar ahora en este contenido del RAM. Por otra parte, los bronquios también presentan células ciliadas y calciformes en las tareas similares a las que habíamos mencionado en la tráquea. Y como habíamos dicho que en esta estructura se encontraba la regulación de la mucosa, también vamos a encontrar un componente que igual sufre modificaciones, que es el músculo liso. Cuando hablamos que un paciente tiene un broncoespasmo o que se encuentra con broncodilatación o que queremos provocar broncodilatación, por ejemplo, si es que le damos salbutamol o un beta-2 adrenérgico, estamos hablando que estamos interactuando directamente en la zona de conducción. En la zona de intercambio o la zona de procesos respiratorios no existe el músculo liso. Por ende, por ejemplo, un alveolo no podría estar broncodilatado o sufrir broncoespasmo, porque son zonas del área bronquial que presentan músculo liso y que sí sufren modificaciones. Entonces, el sistema simpático, en este caso diferente al sistema cardiovascular, va a producir broncodilatación para receptores beta-2 adrenérgicos, y por el caso contrario, el sistema parasimpático va a generar broncoconstricción gracias a receptores muscarínicos, pero al mismo tiempo va a generar un efecto adicional que es la secreción de mucosa. Es decir, que va a estimular a las células calciformes y a todas las glándulas que sinteticen y secreten mucosa, y por ende van a generar aumento de la cantidad de volumen de mucosa dentro de la vía aérea,
que en situaciones normales puede ser óptimo para la remoción de mucociliar, pero en situaciones patológicas puede ser excesiva, generando oclusión y obstrucción de la vía aérea y por ende generando complicaciones respiratorias y complicaciones de la relación ácido-base, ¿ya? Entonces es importante considerar que el sistema parasimpático sobreestimulado puede generar broncoconstricción que disminuye el radio bronquial y por ende ingresa menos volumen de aire y menos ventilación, y al mismo tiempo tenemos sumado que dentro de este mismo bronquio obstruido vamos a encontrar mucha mayor cantidad de mucosa que va a amplificar esta obstrucción de la vía aérea. Este clorosis mucociliar entonces que se le atribuye a esta vía aérea de conducción tiene funciones entonces en promover esta capa de fluido periciliar, entonces esta capa de mucus que habíamos dicho y que estas cilios de la membrana, entonces son capaces de remover todos los contenidos y desechos no deseados. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, el sistema parasimpático regulando los ganglios y las glándulas que secretan ya mucosa, tenemos los cilios, tenemos, por ejemplo, neuronas aferentes que habíamos dicho que eran estos tipos de receptores de la respiración no voluntaria, que pueden ser como las células J, etcétera. Y el sistema simpático también, que también tiene un mecanismo de regulación para inhibir el sistema parasimpático y así disminuir la síntesis de mucosa. ¿Ya? Y debajo de este tejido epitelial encontramos el músculo liso, que también tiene regulación del sistema simpático y parasimpático, ya sea para la broncodilatación o la broncoobstrucción, ¿ya? O broncoconstricción. Para ir terminando este primer contenido del módulo 1, tenemos que recordar entonces ahora que además de la zona de conducción, que tiene tareas funcionales para la optimización de la vía aérea, vamos a encontrar la zona de intercambio. La zona de intercambio entonces está representada por estructuras por los bronquiolos respiratorios y los alvéolos, y estos alvéolos tienen cierta diferenciación donde vamos a encontrar células alveolares tipo 1, células alveolares tipo 2, y además en esta zona de intercambio vamos a encontrar macrófagos alveolares que tienen relación directa con el sistema inmune y protección ante agentes nocivos que puedan comprometer esta zona de intercambio. ¿Ya? Además se le reconoce que de esta zona de intercambio tenemos, como bien dice su nombre, el intercambio de gases respiratorios, la reabsorción del líquido de la superficie alveolar, ya que genera también, gracias a esta tensión superficial que encontramos en las paredes alveolares, gracias al surfactante, y al mismo tiempo la síntesis de surfactante pulmonar, que es tan importante sobre todo en los recién nacidos prematuros. Encontramos aquí entonces en esta tablita la diferencia de células tipo 1 en relación a las células tipo 2. Las células tipo 1 están compuestas por un epitelio escamoso monoestratificado, cubre cercano al 90% o más de la superficie alveolar y son las que se encargan del intercambio gaseoso. Entonces, las células que se encargan en la difusión de gases, de oxígeno y que forman la barrera alveolo-capilar están compuestas principalmente por las células alveolares tipo 1. ¿Ya? Y por otro lado, las células tipo 2 corresponden a menor cantidad de la superficie alveolar, pero son más numerosas que las células tipo 1 y dan origen a las células tipo 1, ya que las células tipo 1 no pueden hacer mitosis, entonces las que generan esta división o diferenciación van a ser las células tipo 2. Y el rol importante que tienen estas células tipo 2, ya que ellas generan el intercambio gaseoso, es la síntesis y la secreción del surfactante pulmonar, que tiene como otra función principalmente mantener la tensión superficial de los alvéolos. La tensión superficial facilita que el alvéolo se mantenga expandido y evita el colapso. Los pacientes que nacen anterior a las 35 semanas de gestación, es decir, que son prematuros, no tienen esta surfactante, ya que el surfactante se sintetiza a partir de la semana 35 de gestación. Es decir, que estos pacientes que son prematuros al no presentar surfactante, sus alvéolos tienen tendencia a colapsar, por ende disminuir el intercambio gaseoso y tener problemas respecto a los procesos del mismo intercambio gaseoso y la ventilación. Ya estos pacientes tienen que ser intervenidos respecto a soporte ventilatorio y son pacientes de alta complejidad. Por otro lado, vamos a encontrar entonces que habíamos dicho este espacio muerto anatómico, que se consideraba gracias a la vía aérea de conducción, que es un espacio que tiene que tener cierta cantidad de volumen para mantenerse funcional y expandido, y que se encuentra en personas sanas cercanas a 150 ml, y que lo puedo aumentar si que, por ejemplo, aumento el volumen o la capacidad pulmonar total, que si no entienden el concepto de capacidad pulmonar total, lo vamos a explicar en el siguiente video.
¿Ya? Entonces esta tracción, al generar una inspiración forzada, podríamos aumentar el espacio muerto anatómico, pero en pacientes sanos, cercano a 1,70 m de 70 kilos, hombre debería ser los valores normales cercanos a 150 ml. Por otro lado, hay otro concepto que se llama espacio muerto fisiológico. En pacientes sanos, el espacio muerto fisiológico no debería existir, pero a medida que el ser humano se expone a agentes nocivos, daña su vía aérea, ya sea por el consumo de, no sé, cigarro, exposición a la contaminación, alguna enfermedad que haya comprometido el sistema respiratorio, todo volumen de aire que se considere o todo espacio de la vía respiratoria que se encuentre limitado a eliminar CO2, por ejemplo, alvéolos que no se comuniquen con otros capilares o alvéolos que no sean capaces de difundir CO2 porque estos alvéolos están dañados o alterados o que hayan sufrido alguna modificación morfológica, por ejemplo, como habíamos dicho, por exceso de consumo de tabaco, a esto se le considera espacio muerto fisiológico. Hay un espacio muerto fisiológico que es natural en el ser humano que es conocido por un chon, ¿ya? De la zona vascular de la zona de intercambio, ¿ya? Pero normalmente el espacio muerto fisiológico no se considera hasta que el paciente pueda tener un daño tan severo que sí empiece a hacerse notorio este espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Entonces este espacio muerto fisiológico es un volumen de aire contenido donde no está sujeto al intercambio de gases y por ende este espacio muerto no recibe ni CO2 ni tampoco oxígeno. Acá vemos imágenes entonces, por ejemplo, un alvéolo colapsado a la izquierda con atelectasia, entonces este alvéolo no tiene contacto con el capilar, por ende esto se le considera como espacio muerto fisiológico. No es capaz de ni entregar oxígeno ni tampoco recibir CO2 de la sangre venosa. Y por otro lado, por ejemplo, acá tenemos un alvéolo con fluido intersticial que podría ser, por ejemplo, una neumonía, donde se encuentran las neumonias principalmente con lleno de exudado y transudado. Y este alvéolo al estar completo de marcador inflamatorio y sangre y exudado y transudado, tampoco va a poder recibir ni difundir oxígeno ni recibir CO2, por ende también se le considera como espacio muerto fisiológico. En un paciente sano no debería, entonces habíamos dicho, haber espacio muerto fisiológico, pero en circunstancias como estas, patológicas, el espacio muerto fisiológico sí podría aumentar y es importante también considerarlo y manejarlo. Y como discusión final, vamos a hablar de la zona de intercambio, pero en respecto a la irrigación. Que es importante reconocer es que este sistema de intercambio está principalmente compuesto o irrigado por el lecho pulmonar, ya que tiene relación con la arteria pulmonar, y este pulmón tiene un sistema sanguíneo adicional que es la circulación bronquial, ¿ya? Y esta circulación bronquial va a irrigar la vía aérea de conducción hasta los bronquios terminales, ¿ya? Es importante entonces reconocer que, por ejemplo, aquí vemos la imagen a la derecha, vemos la vena pulmonar, que si nos damos cuenta tiene contenido alto en oxígeno, y existe un chon de la vena pulmonar, que es el famoso chon fisiológico natural que presenta el ser humano, pero que es desconsiderado o que no tiene un valor significativo para alterar la funcionalidad del sistema respiratorio. Pero sí es importante recordar que hay un shunt fisiológico natural de la vena pulmonar que lleva consigo niveles de sangre arterial o alto en oxígeno. ¿Ya? Entonces, damos por finalizado el módulo 1 de fisiología respiratoria. En el siguiente módulo vamos a hablar un poco de lo que significa la variabilidad y la capacidad, las capacidades y los volúmenes pulmonares y cómo esto puede ir variando dependiendo de alteraciones de la relación BQ, etc. Cualquier duda que tengan le daña a este contenido, no duden por favor acceder al foro y poder plantear sus dudas respecto a ese contenido. Que estén muy bien y nos vemos.